Bueno, vamos a empezar en este vídeo explicando la teoría de la corriente alterna senoidal. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, vamos a ver cómo las formas que nos pueden aparecer expresadas estas corrientes alternas. Entonces, un primer apartado sería lo que se llama los valores instantáneos de una corriente alterna senoidal, valores instantáneos, y también la notación compleja, que es la que se suele utilizar, o fasorial. Notación compleja o fasorial. Bien. En esta primera pregunta de este tema de teoría de corriente alterna senoidal, una tensión o una intensidad, no importa, vamos a poner por ejemplo una tensión V de T o V de omega T, se podría expresar en forma seno, pues como una función armónica, un valor máximo seno de omega T más menos un determinado ángulo, una fase inicial phi sub 0. Omega es la pulsación, me lo pueden dar en forma seno, o también me podrían dar la tensión o la intensidad, en este caso estoy representando una tensión, no importa, con su valor máximo, seno de omega T y un determinado ángulo θ sub 0. Phi sub 0, θ sub 0 es la fase inicial. Este es el valor máximo que tiene la función, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos la corriente alterna senoidal, si que representamos el ángulo, omega por T. Esto sería, por ejemplo, sería el ángulo, la fase inicial de phi sub 0, y esto representaríamos ahí los valores, el valor máximo o de pico, también se dice, un máximo positivo y un máximo negativo. Bien, lo que pasa es que es más cómodo, perdón, aquí he puesto seno, aquí sería coseno. Lo que pasa es que es más cómodo trabajar con la notación compleja. Entonces, nosotros en el campo de la ingeniería vamos a trabajar con los valores eficaces, porque los valores eficaces son los valores que nos miden los aparatos de medida en corriente alterna, en escala de corriente alterna, y también son los valores que aparecen en la placa de características de las máquinas eléctricas y de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que el valor eficaz, o el valor RMS, como queráis, si es una tensión, sería el valor máximo, tanto para una función senoidal como cosenoidal es lo mismo, entre R2. Que si es corriente, pues será corriente eficaz o corriente RMS, el valor máximo entre raíz de 2. Entonces, dicho esto, es decir, la importancia de la tensión eficaz y corriente eficaz por ser, insisto, los valores que nos mide un voltímetro o un amperímetro en escala de corriente alterna, y también los valores que aparecen en las placas de características de las máquinas eléctricas y receptores en general, es conveniente representar esto en notación compleja o fasorial. Hay autores que ponen una raya encima, otros ponen una raya abajo, otros lo ponen en negrita. Flecha no me gusta porque la flecha pues es un vector que tiene un tratamiento parecido en números complejos, pero estamos hablando en campos matemáticos distintos. Vamos a poner la rayita arriba. De esta manera, si yo pongo esto, voy a poner aquí el valor eficaz y el ángulo que corresponda al valor que me dan. Si me dan el valor instantáneo, yo pongo su valor fasorial o complejo de esta forma. Imaginaros que me da valor máximo 10, pues aquí sería 10 raíz de 2, y si el ángulo es 40, aquí pongo 40. Y lo mismo con cosenos. ¿Qué pasa? Que si tengo fuentes senos y cosenos, primero hay que pasar todo a senos o todo a cosenos, para no andar mezclando fases, porque entre seno y coseno hay un 90 grados de diferencia de fase. Entonces, si me lo dan así, tanto con senos como con senos que con cosenos, perdón, la notación fasorial sería esta. ¿De acuerdo? Esto es el valor eficaz. Hay autores que ponen el valor máximo. ¿Me explico? Yo prefiero poner el valor eficaz porque es lo que mide el aparato de medida. Bien, en cuanto a omega, es la pulsación o la frecuencia angular que se mide en radianes partido por segundo. Como sabemos, omega es 2pi por f o 2pi partido de t.
frecuencia 1 partido por T. En la red eléctrica, en Europa, la frecuencia es a 50 Hz. Bien, pues supongo que se está viendo todo, ¿no? En esa panorámica de la pizarra lo que se está poniendo. Sí. Bien, pues ahora vamos a continuar indicando, borro ese apartado y vamos a continuar un poquito más avanzando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo operar la corriente alterna con distintos elementos que nos pueden aparecer. Pueden aparecer resistencias, bobinas, con inductor, autoinducciones, condensadores, etcétera, o efectos combinados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí circuito de corriente alterna con resistencia. Circuito de corriente alterna con resistencia. Vamos a representar aquí un resistor. La resistencia, si fuésemos precisos en el lenguaje, la resistencia es la propiedad que tiene el resistor a la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Pero bueno, no importa. Ponemos aquí una resistencia que sabemos que una resistencia de 10 ohmios, 100 ohmios, 1 kiloohmio, etc. es un número real positivo. Por lo tanto, su representación en el plano complejo tendría fase cero. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí una tensión y hay que tomar una referencia. La referencia, si no me la da, puedo tomar 0 grados porque es cómodo. Entonces, por aquí la corriente saldrá del positivo de referencia. Si estamos en el laboratorio, pues la punta, la borna roja sería la positiva, aunque son corrientes armónicas que van y vienen, me explico, pero esto es en un sentido de referencia. Por lo tanto, la corriente en una resistencia sería la tensión aplicada a partir de la resistencia que tiene ángulo cero. Por lo que había dicho, 20 ohmios, 100 ohmios está en la parte real positiva. ¿De acuerdo? 10 ohmios, lógicamente, no son menos 10 ohmios, no es 180 y es J10. Por lo tanto, si he tomado de referencia ángulo cero a la tensión, esto que estoy poniendo aquí es el módulo, esto que ponemos ahí, V, sí, digamos que sería el módulo del complejo o del fasor. Para no andar por las barritas, ya simplemente pongo esto así. ¿De acuerdo? Entonces, como se operaban los complejos, como había explicado en otro vídeo de repaso, cociente de módulos, resta de argumentos. Entonces tendré V partido por R, que será el módulo de I. Por lo tanto, fijaros que en una resistencia, cuando yo le aplico una corriente alterna, es decir, si aplicamos una tensión a ángulo cero, la corriente en la resistencia también tiene el mismo ángulo. Quiero decir que podríamos afirmar que en una resistencia la tensión y la intensidad van en fase. Es decir, si nosotros representamos ahí el valor de la tensión de la corriente y el de la tensión, ¿de acuerdo? Pues ambos valores van en fase. Es más cómodo utilizar el diagrama fasorial. El diagrama fasorial representa los fasores como vectores rotatorios en general, cuando tenga un determinado ángulo, ¿no? Como un vector rotatorio que gira en velocidad angular omega. Y aquí voy a poner el valor eficaz, también por lo que había dicho, por la fase inicial que es cero. Como lo he dicho antes, ahora la fase corresponde a cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tanto la tensión como la intensidad tienen fase cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van situados en el diagrama fasorial así, ¿de acuerdo? Y serían unos vectores giratorios que giran con la velocidad angular omega, con la pulsación 2pi por f, donde f es 50 Hz y no 12. Es decir, cuando esto esté aquí a 90 grados, pues tanto la tensión y la intensidad estarán de la misma forma. Por lo tanto, como conclusión, en una resistencia la tensión y la intensidad están en fase. Bien, avanzamos. Circuito de corriente alterna con un inductor, con una bobina o autoinducción. Bien, en este caso, la representación de una bobina ya sabemos que es esa. En este caso, el valor característico de una bobina es su coeficiente de autoinducción N. Coeficiente de autoinducción que se mide en N. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí
Vamos a poner una definición. Se define la reactancia de la bobina, esto es importante, se define la reactancia de la bobina a la dificultad que ofrece la bobina al paso de la corriente eléctrica. Insisto, se define la reactancia de la bobina a la dificultad que ofrece la bobina al paso de la corriente eléctrica. Y eso lo vamos a representar por este número complejo. Este número complejo, que en su forma rectangular o binómica es JXL, o bien en forma polar XL ángulo 90. Recordad que J era la unidad imaginaria, lo habíamos explicado en un vídeo de recordatorio de números complejos. Aquí lo pone I, en electrotecnia suele llamarse de J, ¿de acuerdo? Esto es el eje imaginario, aquí van los números que tienen J y aquí van los números que tienen menos J. Por ejemplo, 5J, menos 5J, etc. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, eso sería la reactancia de la bobina. Y como he dicho que es la dificultad que ofrece la bobina al paso de la corriente eléctrica, ¿cuál será la unidad? Pues la unidad de este módulo, es el ohmio, porque es una dificultad al paso de la corriente eléctrica. Se podría demostrar, a partir de la ecuación de definición de la bobina, que la expresión de la reactancia inductiva o de la reactancia de la bobina es omega por L, es 2pi Fl, F frecuencia. Me darán el valor y si no en Europa 50 Hz. Bien, dicho eso, si aplicamos la ley de Ohm, borro por aquí, si aplicamos la ley de Ohm, la corriente será la tensión aplicada entre la reactancia de la bobina. La tensión aplicada estamos tomando ángulo cero y la reactancia de la bobina, como hemos dicho, recordamos que es 90. ¿Cómo se operaban los complejos en polar? Cociente de módulos, resta de argumentos. Por lo tanto, tenemos V partido XL y ángulo 0 menos 90 sería menos 90. El cociente del módulo de V entre la reactancia, XL del módulo, será el módulo de la intensidad. Por lo tanto, fijaros que la intensidad tiene un ángulo menos 90. Cuando a la tensión le pongo ángulo 0. Es decir, en una bobina partimos de una tensión ángulo 0 y la intensidad va desfasada en retraso. Va retardada 90 grados, ¿de acuerdo? Este es el desfase de la intensidad frente a la tensión, ¿de acuerdo? Bien, se podría representar esto también con unos senoides, ¿de acuerdo? Pero mejor ya trabajando en el diagrama fasorial, la tensión sería algo así, ya que corresponde a ángulo 0 y el menos 90 es el 270, ¿no? El 270 grados en antihorario es lo mismo que menos 90. Entonces aquí tendríamos la intensidad. Serían escalas distintas, estaríamos hablando de voltios y de amperios. Y sabemos que esto gira en sentido antihorario con pulsación omega 2 pi por F. Bien, esto en cuanto al circuito de corriente alterna con bobina. Vamos ahora a un circuito de corriente alterna con condensador o con un capacitor. Esta sería su representación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a definir, lo primero, la característica del condensador es su capacidad. La capacidad que se mide en faradios. En faradios suele aparecer en sus múltiplos, porque esto si no sería una unidad muy grande, el milifaradio, 10 a la menos 3 faradios, el microfaradio, 10 a la menos 6 faradios, el nanofaradio, 10 a la menos 9 faradios, y el picofaradio, 10 a la menos 12 faradios. Lo mismo que se definía la reactancia de la bobina, aquí vamos a definir la reactancia del condensador. Y definimos la reactancia del condensador a la dificultad que ofrece el condensador o capacitor al paso de la corriente eléctrica.
y se representa por el siguiente número complejo. También se deduce de la expresión de la relación entre corriente y tensión en un condensador, que la corriente es C, la derivada de la tensión respecto al tiempo. Se podría llegar a esta deducción. A nivel de problemas, esto debemos recordar. Esto sería rectangular o en binómica, y esto es lo mismo que poner menos 90, ¿no? Lo entendemos. Si aquí está un número, el número menos J4 en el plano complejo, es evidente que si esto en polar es lo mismo que poner 4 menos J4, es lo mismo que poner 4 ángulo menos 90. ¿De acuerdo? Bien. La reactancia capacitiva tiene una expresión que también se podría deducir, que es 1 partido de omega C, donde omega es 2pi por F. Por lo tanto, vemos que en corriente alterna, cuanto mayor es la frecuencia, la reactancia es más pequeña. Y en corriente continua, el condensador, la corriente continua es frecuencia cero. Periodo infinito, frecuencia cero. 1 parte por cero, infinito. Es decir, que un condensador en corriente continua sería más lento. No lo he dicho antes. Para la bobina, no lo he dicho antes, para corriente continua, frecuencia cero, la reactancia serán 0 ohmios. Por lo tanto, una bobina en corriente continua se representaría por un cerrado, ¿de acuerdo? Por un cortocircuito, por un hilo ideal que no tiene ohmios. Bueno, dicho esto, ya tengo definido la reactancia de la bobina, vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm será la tensión que estamos aplicando entre los ohmios del condensador, entre la reactancia capacitiva, que sabemos que tiene un módulo XC y tiene un ángulo menos 90 para dividir los complejos en un cómodo polar. Y la tensión estamos tomando de referencia ángulo cero. Operamos ese cociente de módulos, resta de argumentos. Resta de ángulos será V partido de XC, 0 menos 90 nos queda más 90. Por lo tanto, fijaros que la intensidad, esto sería el módulo de la intensidad, es decir, partimos de una tensión ángulo cero en un condensador y llegamos a una intensidad que tiene ángulo más 90. Es decir, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos tiene que dar claro? Que en un condensador la corriente adelanta a la tensión. En un condensador la corriente adelanta a la tensión. Es decir, en un diagrama fasorial, si esto es la tensión, la corriente va adelantada en 90 grados. Giraría antihorario. Quiere decir que cuando la V esté aquí, la corriente estará aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en general, en la práctica de la ingeniería eléctrica vamos a hacer estos fenómenos combinados. Por ejemplo, un conductor es muy típico que te pongan pues tantos ohmios por kilómetro, tanta resistencia por kilómetro y tanta autoinducción por kilómetro. Podría haber fenómenos también de capacidades, etc. Entonces, vamos a indicar aquí cómo trabajar con un circuito, el circuito. Vamos a introducir otra pregunta que le vamos a titular como impedancia, punto y seguido, factor de potencia, punto y seguido, triángulo de potencias. Digamos, vamos a ir relacionando estos conceptos nuevos que aparecen en corriente alterna, que en corriente continua no aparecen. ¿De acuerdo? Bien, todo lo que yo diga en este apartado va a ser válido para cualquier topología de corriente alterna similar. Quiere decir, para cualquier circuito paralelo, mixto, etc. ¿no? Lo que es la definición de impedancia, factor de potencia, los triángulos de potencias, ¿vale? Triángulos de potencia. ¿Qué pasa? Que por comodidad en la explicación vamos a hacer uso del circuito serie RLC.
Entonces consideremos un circuito serie formado por resistencia, bobina y condensador, al cual le aplicamos un generador con una tensión, una fuerza electromotriz de valor eficaz V, ángulo cero. Si midiesen en senos o en cosenos, lo podría en forma compleja o fasorial. Bien, por ser un circuito serie, la corriente va a ser la misma en todos los elementos, eso está claro, y por lo tanto aquí va a haber unas caídas de tensión, como sabemos de corriente continua, todo igual. Lo que pasa es que ahora hablaríamos de valores, esto es VR, perdón, de valores complejos que tendrían su modo y sus argumentos, como en física y mecánica, pues trabajar con las fuerzas y con los ángulos, como análisis vectorial. Pues aquí se hace ese análisis complejo o fasorial. Bien, como sabíamos en corriente continua, cualquier reunión de elementos se podría reducir a un elemento único o equivalente, ¿no? Pues aquí también se puede reducir a un elemento único equivalente que le vamos a llamar impedancia, impedancia total o equivalente, y lo denotamos por la letra Z. Será la impedancia total equivalente a la dificultad que ofrece el circuito al paso de la corriente eléctrica. Es decir, es equivalente, ¿por qué? Porque al aplicarle la misma tensión que al circuito original, la intensidad que fluye es la misma, tanto en el circuito original como en el circuito reducido o equivalente, donde Z es la impedancia total o equivalente. En este caso, en nuestro caso, al ser un circuito serie, por eso he dicho que depende de la casuística del tipo de circuito, pues igual hay circuitos mixtos, etc. Habrá que sumar los ohmios de cada uno de los elementos por ser un circuito serie. Es decir, R, la bobina es XL y el condensador es menos XC. Es decir, esto puedo ponerlo como R más J XL menos XC. Esto es la forma, es un número complejo, por ejemplo, 4 más J2, 4 menos J2, no sé si XL va a ser mayor que XC o viceversa, no lo sé, pero tampoco me importa, ¿de acuerdo? Entonces, esto está en rectangular o binómica. Se puede poner en forma polar, así. ¿De acuerdo? Un módulo y un argumento. Es decir, que si yo tengo este triángulo, vamos a considerar, en este estudio, consideramos que XL mayor que XC. Podría ser en otro ejemplo distinto, ¿de acuerdo? Si consideramos que XL es mayor que XC y esto lo representamos en el plano complejo, el JXL va hacia arriba. El menos JXC va hacia abajo, en el eje imaginario, y la resistencia es un número real positivo, 10 ohmios, 100 ohmios, etc. ¿De acuerdo? Esto sería la resistencia. Bien, por lo tanto la diferencia XL menos XC XL menos XC es un fasor hacia arriba. Vamos a llamarle ángulo frío. Esto será la resultante, estamos haciendo esta suma, ¿no? Que tendrá un módulo Z y un argumento phi, es decir, el afijo, es decir, el afijo es la punta de flecha. Aquí estaríamos representando el complejo Z ángulo phi, o bien R más JXL menos XC, considerando que XL es menos XC. Es decir, si phi es positivo, si phi mayor que 0, los ángulos se cuentan positivos en anterario, hablamos de que el circuito es inductivo. Pero si phi es negativo, es decir, si yo hiciese una representación en la cual la impedancia me queda para abajo, como un phi negativo, ¿me explico? Pues el circuito sería que es capacitivo.
En este caso, digamos que el condensador mandaría sobre la bobina. Tendría un efecto mayor que la bobina. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir borrando esto. Y ahora vamos a introducir un concepto que realmente habría que introducirlo en otro triángulo. A este triángulo de aquí le vamos a llamar, esto sería el equivalente a este, ¿de acuerdo? El XL menos XC. El factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de phi. En corriente alterna senoidal cuadra con este phi. Si no, eso hay que medir, siempre se define en el triángulo de potencias que indicaré a continuación. Pero en corriente alterna ya lo podemos definir aquí porque coincide. Coseno de phi es el ángulo de Z. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo ese phi, o me dicen el factor de potencia, ya me están dando el ángulo de Z. Me tienen que decir si es inductivo o capacitivo. Porque, por ejemplo, el coseno de 30 y el coseno de menos 30, ¿me explico? El coseno de 30 y el coseno de menos 30 tienen el mismo valor, por lo tanto hay que acompañarle con la palabra factor de potencia 0,8 inductivo, 0,8 capacitivo, 0,6 inductivo o 0,6 capacitivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa palabra nos tiene que acompañar para saber si el triángulo de impedancias va hacia arriba o va hacia abajo. ¿Está? Bien. Como en el circuito equivalente, la ley de Ohm Z será la tensión entre la intensidad, ¿de acuerdo? Será la tensión con un determinado ángulo, el que sea, con la intensidad del ángulo que sea, para que esto sea Z phi, lógicamente 0 menos phi sería phi. Quiero decir que el ángulo de Z, ¿quién es? Es el ángulo del numerador, ángulo de tensión, menos ángulo de intensidad. Esto es algo que nos tiene que quedar claro porque a nivel de problemas, si nosotros conocemos el factor de potencia y sabemos la referencia, o tomamos nosotros la referencia cómoda, por ejemplo 0, ya tengo el ángulo de la intensidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora, partimos de este triángulo aquí le vamos a llamar triángulo de impedancias, en el que estamos considerando que XL es mayor que XC. Le llamamos a este triángulo de impedancias. Vamos a multiplicar cada lado del triángulo de impedancias por el módulo de la intensidad al cuadrado. R y cuadrado, Z y cuadrado, XL menos XC al cuadrado. Se ve la parte derecha. Vamos a ver si vemos esto. Sí se ve, ¿no? Bueno, si yo multiplico cada lado por la misma magnitud, por el módulo de intensidad al cuadrado, es evidente que llego a un triángulo semejante, es decir, que tiene el mismo ángulo phi. De hecho, el factor de potencia, el coseno de phi, a esto le vamos a llamar P, porque es la potencia que conocemos, R por I cuadrado, potencia activa, real o verdadera. Se llama así real o verdadera muchas veces porque es la única potencia que se transforma en otro tipo de energía, en calor, en energía mecánica, en un motor, etc. ¿De acuerdo? A esta magnitud, que también tiene unidades de potencia, le vamos a llamar potencia aparente S. Y esta magnitud, que son ohmios por amperes al cuadrado, y por lo tanto también tiene unidad de potencia, le vamos a llamar potencia reactiva y lo vamos a denotar con la letra Q mayúscula. Bien, por lo tanto vemos que el factor de potencia, el coseno de phi, sería P partido por S. Realmente la definición del factor de potencia en el caso más general es así, porque esta definición no solo sirve para corriente alterna general, sino para otro tipo de corrientes. El factor de potencia, el cociente, el coseno de phi, entre la P y la S. Fijaros que P no es más que S coseno de phi. Y el cateto está opuesto, Q, no es más que S seno de phi. Y por otro lado S, ya vamos a borrar el triángulo de impedancias. Por otro lado S, que pongo ahí z y cuadrado, ¿quién es z en módulo? Es v entre i. Por i cuadrado, un i y un i se marcha, es v por i.
Por lo tanto, la potencia P sería la S, que es el V por I, coseno de phi. Y la reactiva, esto se llama potencia reactiva, V por I, seno de phi. Entonces vamos a hablar un poquito más de las potencias. Obsérvese que la potencia activa se consume en la resistencia. Obsérvese también que la reactiva se consume en bobinas y condensadores, en la reactancia de la bobina y en la reactancia del condensador, siendo positiva en la bobina y siendo negativa en el condensador. Digo lo de se consume entre comillas, porque como ya he dicho, la potencia, la única que se transforma o se disipa en calor es la potencia activa. La otra es una potencia fluctuante de valor medio. Bien, por lo tanto, vamos ahora a hablar un poquito más acerca de las potencias, ¿de acuerdo? Hemos dicho lo que es la impedancia, bueno, aquí también se podría definir lo que es la admitancia, ¿no? Hay autores que trabajan con la admitancia, en circuitos paralelos a veces es cómodo, yo voy a trabajar con la admitancia. Entonces, la admitancia, lógicamente, como es la inversa de la impedancia, va a tener un módulo y el ángulo menos phi, un ángulo contrario, ¿de acuerdo? Esto será el ángulo de la admitancia. Se mide en ohms la menos 1, también con la letra S de Siemens. Bien, vamos a hablar un poco más acerca de las potencias, ¿de acuerdo? Un poco más acerca de las potencias, entonces hablamos, vamos a poner aquí potencia activa. Potencia activa, la letra P. La potencia activa, P, como he dicho, V por I, coseno de phi, donde V y I son los valores eficaces y el coseno de phi es el factor de potencia. ¿De acuerdo? Esto siempre va a ser, el coseno de phi es el ángulo de la Z, y la Z, una impedancia nunca puede estar o está por el primer cuadrante o está en el segundo cuadrante, porque la parte resistiva siempre va a ser un valor positivo, 4 ohmios, 40 ohmios, 30 ohmios, nunca va a ser menos 30, por lo tanto es imposible que la impedancia esté en el tercer o cuarto cuadrante. De ahí que el coseno siempre va a ser un valor positivo, es decir, la P siempre va a estar orientada, la P en el triángulo de potencia siempre va a ser entre comillas, un vector en el eje real positivo. Bien, la unidad de potencia activa, como he dicho, se mide en vatios, como sabíamos ya de corriente continua, y esta potencia se disipa íntegramente en las resistencias. Esto hay que recordarlo, se disipa íntegramente en las resistencias. Es decir, o bien, si yo calculo, si yo hago el producto de cada una de las resistencias por el módulo de la intensidad en cada resistencia, R1 por la intensidad que va por R1 al cuadrado, más R2 por el módulo de la intensidad que va por R2 al cuadrado, etcétera, 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 los vatios consumidos así van a ser iguales a los vatios generados por la fuente V por I coseno de phi, o bien calcula de un determinado elemento V por I coseno de phi. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, de la potencia activa es lo que tenemos que saber. Bien, potencia reactiva. Concepto nuevo que aparece y que es importante en la ingeniería eléctrica, la potencia reactiva Q, que se mide en voltio amperios reactivos, VA. ¿De acuerdo? Y esto se podría deducir de otra forma, nosotros lo hemos expresado de esta manera y hemos llegado a que es V por I seno de phi, donde VI son los valores eficaces, ¿de acuerdo? Y phi es el ángulo de la impedancia total reducida, es el ángulo del factor de potencia, ¿de acuerdo? También es el ángulo que forma la potencia aparente con la potencia activa. Bien, esta potencia vamos a indicar se disipa entre comillas a nivel de cálculo en el papel en bobinas y condensadores, ¿de acuerdo? Es decir, o bien podemos calcular la potencia reactiva de esta forma. Sumatorio en I de las bobinas, X el de su I, de los ohmios de las bobinas, por la intensidad, por el módulo de la intensidad al cuadrado. Recordamos que en los condensadores es negativa, menos
la suma de las J, XC sub J, de los condensadores, de la reactancia de los condensadores, por el módulo de cada intensidad del condensador a otra vez. El cálculo de esta forma o de esta forma tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la potencia reactiva. Habíamos dicho que cuando el triángulo de potencias iba hacia arriba, si el seno de phi, esto lo habíamos comentado antes, lo repito aquí porque es importante, es decir, cuando estamos hablando, si el ángulo phi es positivo, el seno de phi es positivo, la reactiva es positiva, ¿de acuerdo? Es decir, el triángulo de impedancias va de impedancias y también el de potencias va así, ¿de acuerdo? Entonces aquí estábamos hablando de un circuito inductivo. Entonces cuando me dicen que una carga es inductiva, ¿de acuerdo? Generalmente una gran mayoría de los receptores son inductivos. Por ejemplo, un motor eléctrico es una carga inductiva, ¿de acuerdo? Una lámpara fluorescente, lo mismo, ¿de acuerdo? Inductivo. Si el phi es negativo, estaríamos en este caso. La S va así, la P sigue siendo positiva, horizontal, y la reactiva será negativa. Aquí hablaríamos de un circuito capacitivo, porque si el seno es negativo, el seno de menos 30 es menos seno de 30, eso está claro, eso lo sabemos. Por lo tanto, el seno de phi es negativo y por lo tanto la reactiva sería negativa y hablaríamos de un circuito capacitivo. Si hubiese el caso particular de que el factor de potencia sea la unidad, es decir, si phi igual a 0, el coseno de phi sería 1. Es decir, hablaríamos de un circuito resistivo puro. De un circuito resistivo puro donde solo existe P y la reactiva es 0. O también se podría dar el caso de resonancia, ¿de acuerdo? Que ya comentaremos. Bueno, la suma de la potencia activa y la potencia reactiva, como estamos hablando de fasores, de números complejos, que uno va en el eje horizontal y otro en el eje vertical, hacia arriba si es inductivo, hacia abajo si es capacitivo, nos daría la potencia compleja o total. Entonces vamos a poner aquí, llamar potencia compleja, punto y seguido, potencia aparente. Fijaros lo que dice la palabra potencia aparente, que yo lo definía, porque aparentemente parece que tenemos toda esa potencia y realmente tenemos menos, porque esta es la única potencia activa real o verdadera que me va a mover las máquinas, el torno, que nos va a generar calor a través de un radiador eléctrico, la cocina eléctrica, bien sea de inducción o bien sea de resistencias, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de ahí la palabra. Bien. Dicho esto, la potencia compleja o punto y seguido potencia aparente, la potencia compleja, pues eso es un número complejo y estoy utilizando esa notación con la rayita encima, se pone de la flecha, raya abajo, hay autores que lo ponen en negrita o lo ponen así con una notación así un poquito mayúscula, así con una forma un tanto gótica. Bueno, sería el fasor V por el fasor I conjugado. O mejor dicho, voy a poneros primero, sería la parte real P más JQ. La Q puede ser positiva o negativa, podría poner más menos y poner la Q en valor absoluto, lo dejo así. La Q puede ser, insisto, positiva o negativa, ¿de acuerdo? También se puede poner, esto sería la forma rectangular o binómica, ¿no? Hay que tener soltura, de la calculadora de binómica rectangular y viceversa. O también se puede poner así, V por I, el complejo conjugado. Digamos, esto es una artimaña que se ha inventado para que las cosas cuadren, porque si no, no cuadraría. Si yo no pongo la I conjugada, pues no coincidiría. Fijaros en este comentario. Es decir, si yo tengo la V ángulo 0, la Z que tiene un ángulo phi, la ley de Ohm, V entre Z, cociente de módulos, resto de argumentos,
me va a dar I menos phi. Por lo tanto, si yo hiciese, es decir, mi triángulo de impedancias, estamos imaginando un z positivo, mi triángulo de impedancias sería así. ¿Veis? Si yo ahora representara el triángulo de potencias, si yo dijera que la potencia compleja es V por I, simplemente así, fasor V por fasor I, pues estaría diciendo que sería V ángulo 0 por I ángulo menos phi. Me daría un módulo I ángulo menos phi. Es decir, me estaría dando un triángulo de potencias que no sería semejante. Es decir, sería con signo contrario. ¿Cómo hemos arreglado eso? Hemos arreglado eso utilizando el complejo conjugado. Recordad que el complejo conjugado, ya lo habíamos comentado en el vídeo de repaso de números complejos, tiene el mismo módulo, pero el ángulo en polar es contrario. Si este ángulo es positivo, el conjugado negativo. Si es negativo, el conjugado positivo. Y cuando hablamos en binómica, el complejo conjugado se le cambia el signo a la parte imaginaria. Vale, esto es la potencia compleja, que se mide en voltamperios, V mayúscula, A mayúscula. La potencia compleja, ¿de acuerdo? Que tiene una parte real potenciativa y una parte imaginaria, la real, que puede ser positiva, inductiva o negativa, capacitiva. Bien, la potencia aparente es el módulo de esa potencia compleja. Y es muy importante esa potencia aparente. Lo mismo que la potencia compleja se mide en voltamperios, es importantísimo. En el estudio de las máquinas eléctricas, por ejemplo, los transformadores, la potencia nominal es potencia aparente, no son vatios. No decimos un transformador de 100 kilovatios, ¿de acuerdo? Decimos un transformador de 100 kilovoltamperios, de 100 kVA. Entonces, ese es el módulo de la potencia compleja. Si hacemos este módulo rectangular, no sabemos de matemáticas, aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, o bien este módulo, que sería simplemente el producto V por I. Bueno, dicho esto, a partir de aquí ya se podrían hacer ejercicios de corriente alterna. Es decir, todo lo que se ha visto en corriente continua se mantiene en corriente alterna. Cuando hable de resistencias, en general será impedancias. Cuando yo diga un Thevenin, una fuente de tensión, pues será una tensión con su módulo de argumento y no será una resistencia en serie. En general será una impedancia que puede ser inductiva, capacitiva o resistiva pura. Lo mismo con el norte. La forma de aplicar mallas es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la operativa vamos a trabajar con números complejos con ángulos, ¿de acuerdo? Entonces se hace un poquito más engorrosillo, un poquito más de tiempo. Lo único. Va a haber una diferencia en el balance de potencia, de cómo voy a calcular yo la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo indicaré casi os lo indico aquí, lo voy a indicar aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para saber si las fuentes generan o consumen, hay que trabajar con la potencia compleja, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí la tensión, y si yo aquí tengo la intensidad, ¿vale? Si yo aquí tengo el fasor I, yo al poner la potencia compleja, si yo hago V por I conjugada, pintando la corriente saliendo del positivo, yo estoy considerando que esa potencia es generada. Ahora bien, esto me puede dar un valor, imaginaros, P positivo, reactiva positiva, P negativa, reactiva negativa, P positiva, reactiva negativa, P negativa, reactiva positiva. Podría tener múltiples posibilidades. Es decir, si son positivas, diría que es generada. Si alguna de ellas me da negativa, significa que sería esa negativa generada o bien la positiva consumida. Es decir, lo aclaro aquí. Si P mayor que 0, diríamos que genera P generada, sería P generada. Pero si este resultado, al hacerlo con una calculadora, imaginaros que da menos 50, si ese valor es negativo, sería ese valor, tendría que poner menos P sería P generada o menos P consumida. Bueno, esto al menos con números lo vais a entender mejor. Cuando hablamos de la fuente, lo mismo que dice la P, dice la Q. Cuando hablamos de una fuente
intensidad lo mismo, igual. Es decir, yo aquí tengo la intensidad que tendrá un modo y un argumento y yo calculo la tensión. ¿De qué quiero? Yo generalmente calculo poniendo el positivo de forma que la corriente salga por el positivo. Es decir, cuando yo estoy haciendo este cálculo, ya digo en corriente alterna habrá que trabajar con la potencia compleja. Yo al poner V por I, la I saliendo, yo estoy considerando que esa potencia es general. No soy adivino, por lo tanto no sé si la voy a aceptar o no. Pues esto me va a dar un número P más JQ, donde el P puede ser positivo o negativo y la Q puede ser positiva o negativa. Yo siempre dejaré el valor positivo. Si esto me da 50 más J 50, diría 50 vatios generados y 50 voltamperes reactivos generados. Sin embargo, si diese menos 50 más J 70, pues diría menos 50 generados, lo puedo decir, pero no diría menos 50 generados, diría 50 consumidos, es decir, que estaría entrando potencia activa. Sin embargo, si aquí es J70, sería 70 reactiva. Es decir, que un generador puede estar generando P y consumiendo reactiva, o es más, podría estar consumiendo potencia activa y entregando reactiva, ¿de acuerdo? O bien podría no tener reactiva y solo entregar potencia activa, ¿de acuerdo? O solo entregar reactiva o consumir reactiva y no entregar potencia activa, ¿eh? Eso ocurre en la práctica en los alternadores eléctricos cuando están conectados a la red en modo flotante. Bueno, dicho esto, con esto ya podemos empezar a hacer problemas.